el contenido de la vida cristiana. ¿Cuál es el contenido de la vida cristiana? Permítame esta expresión. El hacer la voluntad de Dios es una condición para la salvación o para ser cristiano. Si el hacer lo que Dios quiere es una condición, es también el contenido de la vida cristiana, pero con esta condición, bajo la propia acción facultada de Dios. Esto dice la Biblia en la carta a los Hebreos, el capítulo 13, el verso 20 y el verso 21. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo, escuche esto, haciendo Él en vosotros, en los cristianos, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, aquí hay verdades reveladoras. Primero, son capaces de vivir en la voluntad de Dios. Escuche esto: solo aquellos que son redimidos, o solamente los que son redimidos por la sangre del pacto eterno, por la sangre de Jesucristo. En segundo lugar, a los redimidos en la sangre de Jesucristo, solamente Dios los hace aptos para hacer su voluntad. En tercer lugar, en estos actos mismos opera en los cristianos lo que es agradable, algo así como la herramienta. El cristiano se convierte en la herramienta en las manos del diestro artesano, en las manos de Dios. Esto dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos de Filipos en el capítulo 2, el verso 2 y el verso 13. Dice: por tanto, amados míos, escuche esto, como siempre, esta palabra es importante, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino cuando son vistos solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Atienda, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como usted y yo podemos ver con ponderación en esta escritura, el cristiano no tiene espacio para una doble vida. No es bifásico, no es ambivalente. Algunos están hablando de mi vida espiritual. Tal vez usted los ha oído, espero que usted no lo haya dicho. Y hacen peticiones por su vida espiritual. Dicen: oren por mi vida espiritual. ¿Quién les enseñó eso? La Biblia no dice nada de una doble vida. Alerta. Sí, habla del carnal, también del espiritual, pero nunca un cristiano es las dos cosas. Veamos bien la escritura. Dice: siempre han obedecido. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es decir, tengan cuidado. Tengan cuidado de los peligros que pueden asomar por vivir en descuidos. En tercer lugar, Dios mismo realiza en el cristiano ese querer y, si quiere, ese hacer por su buena voluntad. Entonces, en la voluntad del creyente, por la buena voluntad de Dios.
esto está en clara concordancia con lo que se les dijo a los hermanos allá en Colosas. Pablo les escribe así en el capítulo 3 y el verso 17. Y todo, escuche eso, y todo. No unas cositas por allí nomás, no, y todo lo que hacéis. Y fíjese esto, sea de palabra o de hecho, todo. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este es un buen dato. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de obra. No existe el cristiano de doble vida. El cristiano vive una vida delante de Dios, y delante de Dios lo vive plenamente. Dios no divide al cristiano para que una cosa haga en relación a la iglesia y haga otra en relación al mundo. Todo es todo. Y ese todo es con la persona de Jesucristo. Es decir, sin Él, el cristiano no puede, no podrá, no tiene, no tendrá que hacer nada. Porque sin Él, todo, no importa cuánto, no importa cuándo, no importa dónde, no importa qué, todo es nada. Esto dijo el Señor Jesús y lo registra el evangelista Juan en el capítulo 15 y el verso 5. Escuche, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces arribamos, ¿somos o no somos cristianos? ¿O es o no es? ¿Somos o no somos? En la primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 4, el verso 2, dice de este modo, escuche, parece que los hermanos de este tiempo, los creyentes de este tiempo, los cristianos de este tiempo, no están leyendo la Biblia. Y fíjese lo que dice, para no vivir el tiempo que resta, o sea, lo que les queda de vida en la carne, conforme a los deseos, a las concupiscencias, a las complacencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No es que vivo hoy en el deseo de la carne y mañana vivo en el deseo de Dios. No se trata de eso. Esta escritura contrapone el nuevo vivir según la voluntad de Dios al vivir anterior, según las pasiones humanas, según las pasiones mundanales. Mucha gente de la iglesia, la vida religiosa, la viven para ser vistos por los demás. Hacen cosas que le agradan a la gente. Es decir, mientras están bajo el escrutinio de los observadores, que pueden levantar su dedo, son cristianos ejemplares. Pero el cuidado mayor, escúcheme, no nos debe ser la aprobación de los demás, sino la aprobación de Dios. ¿De qué le sirve a un cristiano agradar a los hombres y ser aprobado por Dios? Vea lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. En el trabajo, en la oficina, en el taller, en la fábrica, tienen una forma de comportamiento. En la casa, una conducta muy ajena a aquella cuando están en el templo. Frente a los amigos, sus actitudes son diametralmente opuestas que cuando están en medio de otros cristianos. Quiero decir, de su forma de hablar, de su forma de comer, de su forma de beber, de interpretar la vida en su real dimensión.
Estos son los que hablan de vida espiritual y dejémoslo allí, no sé qué. Rara vez se nos dice lo que la voluntad de Dios implica específicamente, puesto que se supone que no guarda la vida cristiana ningún secreto. Es decir, en una lectura minuciosa y sistemática de la Biblia, todo lector entendido tendrá una panorámica global de los deseos de Dios, y que sin duda el lector bíblico también deseará hacer, y como está influido por el Espíritu Santo que mora en él, ese deseo y ese querer son normales. Veamos algunos asuntos concretamente en algunas escrituras. En cuanto a la santidad integral, esto dice primera a los Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Fíjese, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y atiéndame, no solo está hablando de fornicación en el área sexual, está hablando en el área espiritual, que fornica con otras creencias, con otros cultos. Y la gente entonces, para defenderse, dice: pero no, yo no soy religioso. En el verso 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. De vez en cuando una canamaire, dicen algunos. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie, escuche eso, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, y esto es terrible, hermanos, Dios, por favor, no escribió en vano el Espíritu Santo estas letras, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No se trata de ser religioso, se trata de ser santo, se trata de vivir en santidad. Aquí se elogia la santificación y se detalla el destello que deja un cristiano al hacer la voluntad de Dios. Fíjese, en cuanto a la gratitud integral, en 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí se presenta al cristiano de una actitud agradecida. Lo que le acontece al cristiano cuando cumple la voluntad de Dios es motivo de ser agradecido. Muchos estamos orando para que el Señor nos bendiga, pero lo que tenemos que hacer es cumplir su voluntad y punto. Ser gratos en todo, porque después que has hecho lo que Dios quiere que hagas, dice, todas las demás cosas vienen por añadidura. Cuando no has hecho lo que a Dios le agrada, entonces tienes que pedirle a Él, porque no lo vas a lograr simplemente. En tercer lugar, fíjese, en cuanto al testimonio público y un testimonio integral. En primera carta de Pedro, capítulo 2, 15 y el verso 16, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien todo el tiempo, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, libertinos, sino como siervos de Dios. Este es un tema escabroso, tiene que ver con los que gobiernan el país, y no siempre, escúcheme, y no siempre en los gobiernos hay gente honesta. Sí, lo digo así y usted lo sabe bien, ellos lo saben también, los gobernantes. No hay gente honesta. Sin embargo, el cristiano se distingue que en medio del mal, él puede hacer el bien
para silenciar la ignorancia de los insensatos. Llámese como se llame. En cuanto a la redención personal, integral, dice esto en 2 a los Corintios 8:5. Fíjese, esto es importante. Hay gente que se da a pedacitos y hay gente que da centavitos. Vea lo que dice. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron, primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Esta es una expresión que guarda estrecha relación con el llamado del Señor Jesús a sus discípulos. Entregarnos nosotros mismos al Señor, teniendo todos un común denominador, glorificar a Dios. Esto les dijo el Señor Jesús a sus contemporáneos y lo registra el evangelista Mateo en el capítulo 8, el verso 34 al 37. Lo voy a leer. Dice, y llamando a la gente, fíjese, a la gente, a los no convertidos y a sus discípulos, a los convertidos. El llamado es para los dos grupos. Y les dijo, si alguno de los de allá y de los de acá quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque, escuchen, porque todo, de los de allá y de los de acá, todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, por causa del Señor Jesucristo y del Evangelio, mire esto, la salvará. ¿Por qué? Qué tremendo. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es obvio, es obvio. Nadie se atreva a decir que hace la voluntad de Dios cuando anda sorteando qué es lo más conveniente para él. El Señor lo expresó clarísimo. No pueden servir a dos señores. Aquí está en juego no solo la decisión asumida por muchos cuando se encuentran en un callejón sin salida o en una encrucijada. Se trata de una resolución bien pensada, bien evaluada. Él dice, el Señor Jesús, no son los pastores, no son los líderes. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Caramba, muchos piden. No, Señor, esto dijo el Señor Jesús. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El seguir al Señor, como ustedes se dan cuenta, es continuo, sin intermitencia. En el Evangelio de Lucas dice, cada día. Hacer la voluntad de Dios no tiene horario. Algunos suponen que solo en las horas que la iglesia se reúne en los cultos. El seguir a Jesús es sin intermitencia. Él dijo en una ocasión, ninguno, atienda esto, atiéndalo con cuidado, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Seguir a Jesucristo es siempre con la mirada fija en su persona. En estos días hay mucha gente con una vida religiosa ambivalente. Suponen haber puesto su mano en el arado y continuamente están mirando hacia atrás. ¿Usted? Sí, usted ha resuelto seguir a Jesucristo. Su mano debe estar en el arado y su mirada siempre hacia adelante. Él dice, sígame. Y eso es hacer lo que Él quiere. Ahora, una pregunta final. ¿Está usted siguiendo a Jesucristo o está siguiendo sus ideas, sus preceptos? Y dice usted, bueno, yo creo en Dios, a mi manera. Se está siguiendo a sí mismo, no a Jesucristo. ¿Por qué no hacemos usted y yo una oración en este momento? Digámoslo así. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte por esta palabra que acabo de escuchar, que está allí, que está en tu libro, que sin duda la leí. Hoy la he vuelto a oír
con este énfasis. Yo en este momento resuelvo decididamente seguirte sin intermitencias y hacer cada día tu voluntad. ¿Hizo usted la oración? Bueno, no tiene nada que ver la oración en sí misma. Es su decisión. Siga adelante.